Bien chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con el tema de este bloque, el cual es funciones de segundo grado. Y para empezar vamos a definir la forma general que tiene una función de segundo grado, la cual es la siguiente. f de x es igual a ax cuadrada más bx más c, ¿okay? Donde cada uno de estos términos lo vamos a reconocer con un nombre. El primer término le vamos a llamar término cuadrático o término cuadrado. Al siguiente término le vamos a reconocer como término lineal. Y al último término lo vamos a reconocer como término independiente o término constante. Es importante que ustedes reconozcan qué término corresponde a qué concepto, ¿okay? Entonces el término cuadrático siempre va a ser el término que esté junto a la x cuadrada, el término lineal, el término que esté junto a la x, y el término independiente, el término que esté solamente en puros términos numéricos. Por ejemplo, si yo tuviera la función f de x igual a 5x cuadrada más 7x más 11, ¿okay? Entonces el primer término sería el término cuadrático, el segundo término el término lineal y el tercer término el término independiente. Pero no porque sea este el orden en que aparecen, sino porque, les repito, el término que esté junto a la x cuadrada siempre va a ser el cuadrático. El que esté junto a la x a grado 1 siempre va a ser el lineal. Y el que solo contenga un número va a ser independiente. Podemos verificarlo en el siguiente ejemplo, que ahora tenga una función g, donde esto sea 3 más 8x cuadrada menos 15x. Si se dan cuenta, en esta función los términos ya no están o ya no siguen el orden que les había dado, ¿okay? Entonces lo que tenemos que hacer es reconocer con base en las características que les he dado y no en el orden en que lo planteé, ¿okay? Este, que es el término que solo contiene un número, sería el término independiente. Este término, por estar al lado de una x cuadrada, sería el término cuadrático. Y este término, con todo y signo, menos 15x, sería el término lineal, por estar junto a la x que está elevada a la potencia 1 o de grado 1. Bien chicos, entonces repetimos que esta es la forma general de una función de segundo grado, y lo que tenemos que ver o analizar es que cada uno de estos coeficientes a, b y c, los tres pueden ser números reales. ¿A qué me refiero? Números positivos, números negativos, o podemos tener hasta el 0. Pero ¿qué pasa si vamos sustituyendo el 0 en cada uno de estos términos? No puedo tener que los tres valgan 0, ¿okay? Y lo vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa con el caso de que c valga 0? ¿Okay? Entonces tendríamos lo siguiente: f de x es igual a ax cuadrada más bx más 0, ¿okay? Porque en este caso c vale 0, lo cual equivale a tener esta función ax cuadrada más bx, ¿okay? Entonces en este caso no le afecta a la función cuadrática porque sigue teniendo el término del segundo grado, ¿okay? No importa que el término c valga 0. Ahora, ese es el primer caso, cuando c vale 0. Vamos con un siguiente caso. Ahora, el caso donde, además de que c vale 0, vamos a hacer que b también valga 0, ¿okay? ¿Qué pasaría con esa función? ¿Seguiría siendo de segundo grado o no? ¿Okay? Entonces le voy a llamar ahora g de x. Y voy a poner ax cuadrada más 0x más 0. Lo cual equivale a tener lo siguiente: g de x es igual a x cuadrada, y los demás términos, por ser 0, pues puedo no ponerlo, ¿okay? La pregunta es, ¿esta función sigue siendo de segundo grado? Y la respuesta es que sí,
Basta con que tengamos el término cuadrático para que llamemos a la función de segundo grado. ¿Okay? Ya esta última forma, cuando tenemos solo el término cuadrático, le vamos a decir que es la forma o la función más sencilla cuadrática. Es la función de segundo grado más sencilla que podemos encontrar. Bien, chicos, entonces repetimos, esta es la forma general de una función de segundo grado y esta función es la más sencilla de segundo grado que podemos tener. Ahora, la primera nota que ustedes deben tener o la primera propiedad que les debe recordar una función de segundo grado es que su gráfica de todas las funciones de segundo grado siempre es una parábola. Entonces, voy a poner el siguiente ejemplo. Si yo tengo igual esa función g de x igual a x cuadrada y la quisiera bosquejar, entonces aquí le voy a poner el bosquejo. Ustedes pueden insertar esta función en GeoGebra y les va a dar una función mejor trazada. Aquí solo les voy a poner el bosquejo. X, g de x. Tendríamos una función de este tipo. Recuerden que siempre es una parábola. Nuestra parábola sería así. ¿Okay? Ahora, les voy a hacer una observación. Si se dan cuenta, aquí solo escribí x cuadrada, ¿cierto? Solo tengo el término cuadrático, pero debe estar acompañado de un coeficiente que no es 0. Porque si fuera 0, se eliminaría el término cuadrático y mi función simplemente sería 0, es decir, una función constante, el cual no es el caso que estamos estudiando. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el coeficiente de esta función? Que es la que tengo aquí. El coeficiente, si bien no lo ponemos muchas ocasiones, es 1, y aquí sigue siendo 1. ¿Okay? Lo que hay que analizar siempre en una función cuadrática de primeras es cómo es el coeficiente que está en el término cuadrático. Es decir, ¿es positivo o es negativo? Recuerden que no vamos a tener 0. Entonces, esto lo vamos a tener que analizar para ver cómo va a ser nuestra parábola, porque así como hay parábolas de este tipo, ¿okay?, que abren hacia arriba, también vamos a tener parábolas que abren hacia abajo. En este caso voy a dibujar una h de x, una función que le llamo h, ¿okay?, donde h de x no va a valer 1, ahora va a valer menos 1 x cuadrada, que comúnmente lo vamos a escribir así en clases. Solo menos x cuadrada, y ustedes deben saber que aquí ya hay un 1, ¿no? Esa función, si hacemos un bosquejo, tendría esta gráfica. ¿Se dan cuenta? Que el signo afecta la forma de la parábola. ¿Okay? Entonces, cuando tengamos un coeficiente positivo en el término cuadrático, vamos a tener una parábola que abre hacia arriba. ¿Okay? Siempre. Esto es cuando el coeficiente es positivo. ¿Okay? Y cuando el coeficiente es negativo, siempre va a abrir hacia abajo. Entonces, esto es cuando es negativo. ¿Okay? Y les voy a dar otra forma, tal vez un poco simple, de recordar esta regla. Ustedes pueden dibujar, tal vez, esto, y vamos a simular que es una taza. ¿Okay? Entonces, si es positivo el número, pues no se nos cae el contenido de nuestra taza, ¿no? Supongamos que es un café. Pero si es negativa, entonces el café se cae. ¿Ok? O cualquier contenido que tengan. Nada más piensen en esta parábola como si fuera una taza. Si es negativa, pues se les cae. Si es positiva, no se les cae. ¿Ok? Otra cosa que debemos notar en esta parábola es el siguiente punto. A medida que vamos recorriendo la parábola, en este caso que es positiva, vamos a llegar a un punto que es el más bajo. ¿Sí? A pesar de que la parábola es positiva y abre hacia arriba, si la vamos recorriendo hay un punto que es el más bajo de toda la parábola. A ese punto le vamos a llamar mínimo. ¿Okay? Por el contrario, cuando tenemos una parábola que abre hacia abajo, ¿okay?, mientras la recorremos va subiendo y luego baja. Lo que quiere decir que alcanza a un punto que le vamos a llamar un punto
máximo. ¿Okay? Si se dan cuenta, las parábolas positivas solo van a tener un mínimo o punto mínimo. ¿Okay? No vamos a encontrar un punto máximo porque de aquí se separan y siguen infinitamente. Ya no encontramos un punto máximo. ¿Okay? En contraste, con una parábola negativa o que abre hacia abajo, siempre vamos a encontrar un punto máximo. ¿Okay? Entonces, para negativas máximo, para positivas mínimo. Y otro nombre con el que le vamos a reconocer a este punto, en general, es vértice de la parábola. Igual aquí, a pesar de que es un máximo, sigue siendo un vértice de la parábola. ¿Okay? Es importante porque también lo vamos a calcular. Entonces, lo que sabemos hasta ahora es que las funciones de segundo grado tienen esta forma general y que la forma más simple es esta. ¿Okay? A partir del coeficiente, sea positivo o negativo, vamos a encontrar la forma de la parábola. ¿Okay? Y algo muy importante que hemos estado analizando desde el primer bloque de este curso de matemáticas es algo que se llama el dominio. ¿Okay? ¿Cómo será el dominio de una función de segundo grado? Bueno, pues les repito, si mi función tiene esta forma, voy a analizar el caso más simple, f de x es igual a x cuadrado, donde mi coeficiente es 1. La pregunta es, ¿qué números le puedo meter a esta x? Y como les decía, siempre plantéense, ¿le puedo poner a esta función números negativos? ¿Sí o no? Ok, continúo. ¿Le puedo meter el 0? Parece que sí. Y si le puedo meter los positivos. Y si encontramos que le podemos meter negativos, el 0 y los positivos, entonces la conclusión debería ser que el dominio de esa función, que en este caso es de segundo grado, serán todos los reales. ¿Ok? Este análisis lo vemos simplemente agarrando un negativo, un 0, bueno, el 0 y un positivo. Lo metemos aquí. Si nos da resultado, en general cumple para todos. ¿Okay? Solamente con la función. También lo podemos ver gráficamente. Si aquí les voy a hacer el bosquejo, les repito, ustedes pueden ponerlo en GeoGebra y tendrán un mejor trazo de la gráfica. Voy a hacer el bosquejo de esta. Les recuerdo que por ser coeficiente positivo, vamos a tener una parábola que abre hacia arriba. ¿Okay? Imagínense que aquí está mi 0. ¿Okay? Entonces 0, lo pongo aquí, 0 al cuadrado me da 0, pues por eso aquí está el vértice de la parábola, ¿correcto? Si aquí agarro un 1, 1 al cuadrado, pues me va a dar 1, ¿cierto? Aquí está el 1. Si agarro el menos 1 al cuadrado, pues también me va a dar 1. ¿Okay? Si aquí agarro por ejemplo, el 2, ¿okay? 2 lo meto aquí, 2 al cuadrado me va a regresar un 4. Y si aquí agarro el menos 2, también me va a dirigir a 4. ¿Okay? Por eso tiene esta forma la parábola. Pero bueno, la pregunta es, o la siguiente observación, entre más vaya avanzando, por ejemplo, de 2 que llegue a 200 o a 2000, incluso, no sé, por ejemplo, 200.000. ¿Okay? La pregunta es, ¿todavía este valor va a seguir entrando en la función? Es decir, ¿todavía vamos a tener gráfica? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque podemos extender la gráfica, darle el valor y encontrar otro valor aquí. Por ejemplo, para 200.000 me va a regresar un valor en el eje Y o en el eje f de x. Eso quiere decir que sí, todavía es permitido poner este valor aquí. Y de hecho, ¿hasta dónde llegaría la gráfica de la función? Como ya lo hemos visto en otras clases, pues llegaría hasta más infinito. ¿Okay? Por otra parte, ¿de dónde viene la función? Puedo tomar un valor muy, muy negativo y todavía vamos a encontrar valor en la función, o es decir, un punto en la gráfica. ¿Okay? Entonces esta gráfica viene desde menos infinito. ¿Okay? Por lo que el dominio, como les decía, es todos los reales. También podemos escribir, cuando es todos los reales, escribimos también
que es desde menos infinito, recuerden que es un intervalo abierto, hasta más infinito. ¿Okay? Es equivalente, pueden escribir que es todos los reales o que viene desde menos infinito hasta más infinito. ¿Okay? Entonces la conclusión de esto es que todas las funciones cuadráticas tengan la forma que tengan, simplemente con que sean de segundo grado, siempre van a tener dominio real, siempre. Bien chicos, el siguiente apartado es cómo vamos a calcular el vértice de una parábola. Antes de darles el modelo matemático o el formulazo, les recuerdo que primero, una función de segundo grado, es algo que suene a mucha repetición, es necesario, tiene forma de parábola. En este caso es una parábola que abre hacia arriba o con coeficiente cuadrático positivo. Entonces esta deberían reconocer que tiene la siguiente forma algebraica: 1x cuadrada. ¿Okay? Esta es la función y esta es su gráfica. ¿Okay? Ahora, una cosa cuando trabajemos en ejes de un plano es que tienen que recordar que si yo elijo un punto cualquiera en el plano, ¿okay?, siempre va a estar compuesto por coordenadas. ¿Okay? En este caso, este punto tiene una coordenada x y una coordenada y. ¿Okay? Entonces, a este punto lo voy a llamar P. Le puedo llamar yo de cualquier forma. Ahora, este punto P tiene dos coordenadas. El orden en que tienen que presentar sus coordenadas es: primero anotan la coordenada x y luego anotan la coordenada y, o f de x en este caso, ¿no? Entonces, primero anotan la coordenada x, coma, la coordenada y. ¿Okay? Por ejemplo, que aquí valga 1. ¿Okay? Este punto, que ahora le voy a llamar el punto N, ¿okay?, punto N tiene coordenada 1 en x. ¿Cuál será su coordenada en y? Pues no basta más que poner este 1 en la función, es decir, aquí lo voy a poner, evaluar la función en 1, f de 1 es igual a 1 por, en lugar de x pongo un paréntesis, sustituyo el valor que quiero y lo elevo al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. Entonces me va a regresar un 1, que es la coordenada y. Entonces este punto N tiene como coordenada x 1 y como coordenada y 1. ¿Okay? Esto nada más es para recordarles que cada punto de la parábola tiene dos coordenadas, una coordenada x y una coordenada y. Ahora, para la coordenada de esta función, les recuerdo que se llama x cuadrada o 1x cuadrada, el vértice se encuentra aquí. Ese punto donde se cruzan los dos ejes, el eje x y el eje f de x, se llama origen. ¿Okay? Y el origen siempre tiene estas coordenadas. Coordenada 0 en x y coordenada 0 en y. Entonces las coordenadas 0, 0 siempre van a ser las coordenadas del origen. ¿Okay? Entonces esto nada más es como introducción para que ahora que les muestre cómo se calcula el vértice de una parábola, no se sorprendan que nos va a dar una coordenada. ¿Okay? Bien chicos, entonces vamos a pasar al cálculo de ese vértice de una función, que les recuerdo que hay dos formas de nombrar el vértice. ¿Okay? Si tenemos una parábola que abre hacia arriba, el vértice va a ser un mínimo, y si tenemos una parábola que abre hacia abajo, el vértice lo vamos a reconocer como un máximo. ¿Okay? Y tenemos lo siguiente: una parábola, y nos presentan la forma general, pero les digo, con que tengamos un término cuadrático, con eso aplica. ¿Okay? Entonces una parábola con la siguiente forma general toma su valor máximo o mínimo, depende, ¿okay?, como les había dicho, depende del signo del término cuadrático, es decir, de la A, si es un valor máximo o mínimo. ¿Cuándo ocurre qué? Y entonces tenemos la siguiente fórmula. ¿Okay? Esta fórmula nos va a dar la coordenada en x, aquí se los voy a presentar. Supongamos, aquí me va a dar esta x, por eso tengo esta x. Me va a dar la coordenada en x del punto máximo o del punto mínimo. ¿Okay? Pero esta fórmula solo me da la coordenada en x. ¿Okay? ¿Y qué necesito para utilizar esta fórmula? Solo saber
el valor de A y el valor de B. ¿Okay? Con eso ya puedo saber cuál es la coordenada del máximo o del mínimo. Vamos a verlo con un ejemplo. Antes de, les recuerdo que si tenemos un máximo es una parábola que abre hacia abajo y eso significa que el coeficiente A, es decir, este número, va a ser negativo. ¿Okay? Y les recuerdo que si tenemos una parábola que abre hacia arriba, entonces A es positivo. El número A o el coeficiente A es positivo. Y vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Vale, chicos, tenemos el siguiente ejemplo donde nos piden determinar el valor máximo o mínimo de la función cuadrática f de x igual a 4x menos x cuadrado. La estrategia, chicos, siempre asegúrense de identificar el término cuadrático, el lineal y el independiente de una expresión que yo les dé. No siempre se las voy a dar ordenada. Ustedes podrían haber dicho, no, pues el término cuadrático es 4, porque es el primero que aparece. Pero no es cierto, el término cuadrático es menos 1, porque es el número que está al lado de la x cuadrada. ¿Okay? Entonces, en este caso, A, que es el término cuadrático, vale menos 1. ¿Okay? Y B, que es el término que aparece junto a la x, tendría el valor de 4. ¿Okay? Entonces, si se alcanza a ver ahí, parece que sí. Entonces, lo que falta, pues simplemente es sustituir en la fórmula. Sustituir. Entonces, la coordenada x, bueno, antes de sustituir, antes que todo esto, vamos a hacer un bosquejo. Esta parábola, esta función de segundo grado, que les repito que siempre es una parábola, ¿qué forma tiene? ¿Es de la parábola que abre hacia abajo o es de la parábola que abre hacia arriba? Entonces, por tener un coeficiente cuadrático negativo, vamos a tener que es una parábola que abre hacia abajo. ¿Okay? Y lo siguiente, pues va a ser determinar, abre hacia abajo. Pero, ¿cuál es la coordenada? Si abre hacia abajo, entonces vamos a hablar de un máximo. ¿Ok? Porque es un valor que alcanza, vaya hacia arriba y después sigue bajando. ¿Okay? No podemos encontrar un mínimo en estas funciones. La pregunta es, ¿cuál es la coordenada x de ese valor máximo? Pues la vamos a calcular ahora sí sustituyendo. Entonces, rápidamente, sustituyendo x menos, ¿quién es b? Entonces, b, les repito que es el término que está junto a la x, que es 4 en este caso, menos 4, el menos es de la fórmula, 2 por lo que vale a, que es menos 1, y vamos a hacer las cuentas. Entonces tenemos arriba menos 4 y abajo menos 2. Por reglas de signos, menos entre menos da un número positivo, y 4 entre 2, esto me da 2. ¿Okay? Lo que quiere decir que la coordenada, entonces x es igual a 2. Entonces aquí la coordenada es 2. Pero ahí no termina el problema, porque como les dije, todo punto de una gráfica tiene dos coordenadas. Ok, ya tenemos la primera que es 2. Pero ¿cuál es la coordenada en y? ¿Okay? Eso es lo que también me falta saber. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente este número que ya nos dio la fórmula lo aplicamos a la función. ¿Okay? Entonces, como segundo paso, este va a ser el primer paso. Segundo paso, vamos a evaluar 2 en esta función. Entonces voy a poner f de 2 es igual a 4 por 2 menos 2 al cuadrado. ¿Okay? Esto es lo mismo que aquí, pero en lugar de x puse 2. ¿Okay? Y empiezo a hacer las cuentas. 4 por 2 es 8 menos 2 al cuadrado, que es 4, y esto es 4. Entonces la coordenada en y es 4, y esto es 4. Por lo que ustedes, como tercer paso, deberían presentar el resultado así. Entonces, el máximo está en, y ponen la coordenada, 2,4. 2,4. Y ese sería su resultado, ¿ok? Con su justificación. ¿Vale, chicos? Entonces, pues esto sería todo por esta parte
la conferencia sincrónica y lo demás lo vamos a ver en clase. Chequen su archivo de referencia y por favor hagan todas las preguntas que tengan.